Buenos días, hermanos. Buenos días. Qué bueno verlos después de el mes pasado. Comienzo primer domingo de este mes, febrero. Recordando, hermanos, el catecismo que hemos venido estudiando por varios domingos sobre Heidegger. Recordando pregunta a pregunta y también junto con ellos sus respuestas. La pregunta número 54 nos hablaba sobre qué crees acerca de la Santa Iglesia Católica. ¿Sí? El domingo pasado estudiamos, o nuestro pastor nos ayudaba con la pregunta también, ¿qué entiendes por la comunión de los santos? Y hoy tenemos la oportunidad de meditar también en la pregunta número 56. Y allí quiero que cada uno me ayude con una respuesta. ¿Qué entendemos nosotros o qué crees cuando hablamos sobre el perdón de los pecados? Para cada uno de nosotros, ¿a qué se refiere? Bueno, ya Juan David se nos adelantó. Solo la pregunta, ¿qué crees en cuanto al perdón de los pecados? ¿Qué pudiéramos decir, diácono Jamlin? Ayúdeme con una respuesta. ¿Qué crees cuando hablamos sobre el perdón de los pecados? Perdón de los pecados. No es, o sea, yo iba a decir, pero no es correcto. Cuando a veces uno escucha indulto, pero no es indulto. Porque el perdón de los pecados quiere decir es que alguien pagó lo que yo debía, era impagable, siendo yo culpable, me justificó. No me hizo inocente porque tampoco es correcto. Entonces, en ese orden de ideas, entiendo que el perdón de mis pecados, el perdón de pecado es que alguien pagó por la deuda que yo debía de pagar. Okay. No es un indulto, ni tampoco me hizo inocente, sino que me pagó la deuda impagable. Muy bien. Diácono Mario, ayúdenos. Por remisión, yo entiendo que es el pago realizado por infringir la ley. Sí. O sea, en contexto podemos decir que alguien asumió nuestra deuda, ¿cierto? Nuestra condición ante Dios. Muy bien. Entonces, hablemos de la pregunta número 56. Nos dice como pregunta, ¿qué crees en la remisión de los pecados? Y la respuesta que nos da hoy el catecismo frente a esta pregunta nos dice, en primer lugar, creo que Dios, con la satisfacción de Cristo, no quiere acordarse jamás de mis pecados, ni de mi naturaleza corrompida, con la cual debo luchar toda la vida, sino que gratuitamente me otorgó la justicia de Cristo, para que yo nunca venga a condenación. ¿Sí? Por lo menos aquí en esta respuesta encontramos tres, podríamos decir, doctrinas, ¿sí? O tres aspectos. Es decir, ¿qué crees en la remisión de los pecados? Creemos que hay satisfacción como en primer lugar, ¿sí? Que hay satisfacción ante Dios, ¿sí? Que hay perseverancia de Juan David y que hay imputación, ¿sí? Acá frente a esta pregunta encontramos tres aspectos: santificación, perseverancia y imputación. Hablemos de la primera. Me van a ayudar cada uno de ustedes. ¿Por qué satisfacción? ¿Por qué hay satisfacción?
Sí, coloqué un versículo allí, Mateo 3:17, nos dice, y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sí? Ante esta parte de la respuesta que nos dice, creo que Dios, debido a la satisfacción efectuada en Cristo, ¿Dios se satisface en nosotros directamente? No, ¿cierto? Y bien sabemos la respuesta. ¿Por qué? Porque somos hombres depravados, pecadores, ¿cierto? ¿Sí? Pero nos lleva a pensar que Dios, por amor ¿a quién? A Cristo, ¿sí? Él satisface en Él y a través de Él podemos hallar perdón de nuestros pecados. Es decir, que todo comienza ¿en quién? En Cristo. ¿Sí? Sin Cristo, acá, ante Dios nosotros, pues estamos hablando sobre la remisión de nuestros pecados. Ante Dios, Cristo viene haciendo ese ángulo o ese escudo o esa protección ante Dios para poder satisfacer a Dios. Nos muestra que por amor a Dios, Cristo perdonó nuestros pecados. ¿Sí? Estamos hablando ante esta satisfacción. Para ser aceptado ante Dios, ¿qué necesitaba ver? Necesitamos a alguien que cumpla, ya hemos estudiado, ¿cierto? Alguien que cumpla la ley, que satisfaga, que abogue por nosotros. ¿Sí? Porque de otra forma no hay cómo satisfacer a Dios. Únicamente nosotros merecemos ante eso la muerte. Es decir, que Dios al ver a Cristo y ve que Cristo es su complacencia, tal como lo dice cuando en medio de su bautismo, Dios revela que Él, solo en Él, tiene complacencia. Él acobija o absorbe nuestros pecados, ¿sí? Y puede satisfacer a Dios. Es decir, que todos aquellos que creemos, que confiamos, que tenemos fe en Cristo, somos hacedores de ¿qué? De ese amor de Dios. Por lo tanto, aquel que no cree, que no confía en el Señor, ¿lo acoge a este amor? No, ¿cierto? O sea que ante ellos están enfrentando que la ira de Dios. Por lo tanto, no son acobijados. Mas el creyente, Dios lo ve con ojos diferentes a través de Cristo. Es decir, que Dios a través de Cristo se recuerda de nuestros pecados. ¿No es cierto? En este momento vemos que Dios, a través de satisfacerse en Cristo, Dios dice que ya no se acuerda de nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Podemos verlo allí en unos versículos, hablemos sobre ellos. En Salmo 133 nos dice, si tomaras en cuenta todos nuestros pecados, nadie podría presentarse ante ¿quién? Ante Dios. Si Dios nos cogiera uno a uno, ¿pasaríamos esta evaluación? No. ¿Sí? No habría allí nada que nos pudiera agradar a Dios al estar manchados, al tener pecado en nuestras vidas. En el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 24 nos dice, les aseguro que todo el que preste atención a lo que digo y crea en Dios, que fue quien me envió, tendrá vida eterna. Aunque antes haya vivido alejado de Dios, ya no será condenado, pues habrá recibido la vida eterna. Es decir,
que solo hay una seguridad en Cristo para ser amados, para ser guardados por Él. Así podremos recibir la vida eterna. Así podremos satisfacer a Dios. Solo a través de aquel que murió en la cruz. También encontramos en Juan, versículo 3, versículo 18, nos dice: el que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios, pero el que no cree ya ha sido condenado precisamente por no haber creído en el Hijo de Dios. En este punto estamos viendo que Dios está viendo la obra a través de ¿quién? De Cristo. ¿Sí? Y Miqueas 7:19 dice: vuelve a compadecerte de nosotros y arroja todos nuestros pecados a lo más profundo del mar. Ante la satisfacción de Dios, vemos que solo a través de Cristo Dios perdona nuestros pecados y no tomará en cuenta ninguno, ¿sí? Y así nos puede dar vida. Hablábamos de otro aspecto, de la perseverancia, ¿sí? Ante esta pregunta: ¿por qué la perseverancia de los santos? En Efesios nos dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Ante esto la pregunta nos responde: ya no recuerda ninguno de mis pecados, ¿sí? Ni mi naturaleza pecaminosa contra la cual debo luchar toda mi vida. Una vez el Señor muere, ofrece a Dios satisfacción, cumple el mandato de la ley que nosotros no podemos cumplir. Él nos da vida, ¿sí? Nuestra naturaleza deja de pecar. ¿No es cierto? ¿Sí? Persiste en seguir pecando. Es decir, que nosotros como creyentes reconocemos que Dios murió, que Dios satisfizo la obra, pero también entendemos que mientras estemos vivos debemos perseverar, ¿sí? Debemos estar a cuentas con Dios, sabiendo que ya Dios no tiene en cuenta ¿qué? Nuestros pecados, ¿sí? Que ya Dios borró, ¿sí? Y que somos criaturas nuevas. Es decir, que el estar vivos no quiere decir que dejemos de pecar. Aún nuestra naturaleza sigue pecando, ¿sí? Pero Cristo persevera ¿en quién? En nosotros. Y es una de las razones por las que estamos hoy en la iglesia, ¿sí? Porque sabemos que venimos, porque sabemos que Dios es el que nos trae y porque sabemos que Dios es el que está haciendo su obra en nuestras vidas. Me llamó la atención, en la iglesia católica romana muchas veces hacen una infusión que uno cuando va a tomar la cena, ¿es? ¿La mesa? La Eucaristía. Allí se dice que al consumirla uno es justo, ¿sí? ¿Y Dios qué dice? Que nosotros no somos justos, sino que de Él nos declara justo por su obra, no porque nosotros tomamos una acción o porque el Señor mágicamente nos hace justo en esa manera. Aunque soy pecador, Dios procura que de día y de noche, que mientras que llegue nuestra muerte, perseveremos en Él. Y para eso Dios nos da dos conceptos. ¿Qué nos da Dios? Nos dio un corazón nuevo, ¿sí? Y también nos dio su Espíritu Santo. ¿Cuál es el fin de ello? Que al nacer como nuevas personas, que al nacer como nuevos creyentes,
Dios, a través de su Espíritu Santo, nos muestra siempre que dependemos de ¿quién? De Dios. ¿Sí? Que mientras que vivamos, Dios va a perseverar en nuestras vidas para que podamos caminar en obediencia a Dios. ¿Cómo podemos notar? Hay dos versículos que compartí y es el primero. Primero de Juan 2:2. Dice, Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo, porque Cristo te ofreció voluntariamente para morir por nuestros pecados. Y Jeremías 31:34 nos dice, ya no habrá falta que unos sean maestros de otros y que les enseñen a conocerme, porque todos me conocerán, desde el más joven hasta el más viejo. Yo les perdonaré todas sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Les juro que así será. Ante la perseverancia podemos notar que el creyente, al tener una naturaleza nueva y al recibir el Espíritu de Dios, podemos vivir reconociendo que la obra de Cristo, ¿sí? Hasta que muramos cada uno de nosotros. La tercera es la imputación. ¿A qué se refiere con imputación? Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa el pecado. ¿Sí? Muchas veces nosotros creemos que si ya Cristo murió por nosotros, nosotros podemos seguir pecando. Yo ya sé que Cristo murió, ya me relajo. Resulta que nosotros como creyentes, como dice la respuesta, por el contrario, por gracia Dios me concede la justicia de Cristo para librarme para siempre de la condenación. Sí, Dios ya no nos condena porque a través de la obra de Cristo, su única muerte es suficiente, ¿sí?, para presentarnos ante Dios. ¿Esto qué nos quiere decir? ¿Que el hombre puede vivir en su pecado? No. El creyente sabe que ofende a Dios y debe corregir. Nosotros como creyentes sabemos que cada vez que pecamos, ofendemos directamente ¿a quién? A Dios. ¿Sí? Sabemos que si pecamos ante Dios, ofende nuestra comunión con Dios. Aprendíamos hace 8 días, ¿cierto? ¿Sí? También sabemos que si perdemos la comunión con Dios, esto afecta la comunión ¿con quién? Con la iglesia, con nuestros hermanos, con nuestro cónyuge, ¿sí? En sí, ante Dios perderíamos esa comunión. Es decir, que nosotros como creyentes, si seguimos pecando y el Espíritu de Dios no hace que volvamos hacia Él, estaríamos perdiendo la esencia de ser luz, la esencia de ser sal. ¿Sí? Esto desvanece, es decir, que empezamos a tener ¿qué? Consecuencias, empezamos a perder todas las bendiciones que vienen de Dios y desvanece nuestro espíritu. ¿Sí, pastor? Es que no sé si se ha comprendido qué creemos cuando hablamos del perdón de los pecados. Porque fácil es decir, Cristo me perdonó todos mis pecados. Es fácil decir, tengo que luchar contra la condición pecaminosa. Uh-huh. Y alguna vez, en algún momento, alguien me preguntó si cuando venga el juicio final todos mis pecados han sido perdonados, pues ahora de qué sirve que me arrepienta o qué tengo que hacer. Entonces fíjense que cuando nosotros estamos hablando de qué creemos sobre el perdón de los pecados, estamos hablando del obrar de Dios en 3 tiempos. ¿Cuáles serían esos tiempos, diácono Mario? Los tiempos serían los de primero el pago, luego la justificación y luego la imputación. Bueno, los tiempos del verbo son pasado, presente y futuro. Entonces, Él ya pagó. Por lo tanto, he sido capacitado
para perseverar. O sea, cuando decimos que Cristo perseveró es porque nos dio un corazón nuevo, su espíritu, una mente renovada, su palabra, la iglesia, los sacramentos, la disciplina. Sí, Él está perseverando, pero finalmente, ¿cuál es mi confianza? Que en el futuro todos mis pecados han sido perdonados, o algunos pecados. Todos. Eso es la imputación de lo que decía el diácono Aldemar. O sea, todos mis pecados han sido perdonados. O sea, no hay uno solo. Los que se han descubierto, los que no se han descubierto. ¿Por qué? Porque el perdón de los pecados está basado en el carácter de Dios, en la obra de Dios, en la soberanía de Dios. Por eso hablaba de los tiempos. Cuando yo me acerco cada domingo a confesar mis pecados, yo tengo que entender que Cristo murió por mí. ¿Qué significa eso, Juan David? ¿Qué significa eso? Que Cristo murió por mí. Que Cristo satisfizo la justicia de Dios. Segundo punto. Porque Él satisfizo la justicia de Dios, yo tengo hoy una nueva vida. Hoy puedo escucharlo, verlo, tengo su palabra escrita en mi corazón, en mi mente. Eso es lo que nos remuerde cuando nosotros, vamos a hacer un ejemplo, nos portamos bien todo el año y llega el fin de año y nos descachamos y pecamos. ¿Cómo me siento? Triste. No en el día que estoy pecando, sino al otro día, miserable. Yo que digo, Señor, te fallé, sí, claro. Pero ¿cuándo van a cambiar las cosas? Cuando yo asuma mi responsabilidad. Porque Dios no me va a obligar a obedecer. Los hijos tienen que honrar a los padres. ¿Cuándo ellos dejarán de arrepentirse? No obedecí, no hice. Es cuando ellos asuman que tienen que obedecer a sus padres. Igual como dice, obedecer a vuestros pastores. O sujetaos a vuestros propios maridos. O maridos, amad a sus propias esposas. O sea, fíjense que eso es interesante. ¿Sí se dan cuenta? Porque la perseverancia de Dios está basada en el carácter de Dios, en la obra de Dios. Pero finalmente, mientras que estemos en esta vida, va a pasar algo. Siempre estaremos luchando con el pecado. ¿Qué dice la Biblia cuando alguien es recibido como hijo por Dios? Hay fiesta. Que hay fiesta en el cielo. Hay alegría. Sí, esa es la parte que nos gusta. Pero dice, a todo aquel que es recibido por hijo, Dios lo disciplina y Dios lo azota. ¿Hay algún momento en nuestra vida que no estamos en disciplina? No, hay Todo cuando. el tiempo. Porque a veces nosotros tenemos adversidad o algo no nos sale, ay, estoy en la disciplina del Señor, en el desierto, en la prueba, casi estoy diciendo me abandonó. No, es que la disciplina es permanente todos los días. ¿Por qué estamos aquí? Porque Dios siempre no nos suelta. Entonces, voy a hacer un ejemplo y miren al hermano Andrés. ¿Qué significa que no lo suelta? Pensemos que él es mi hijo y yo lo tengo así. Y donde yo voy, lo llevo. ¿Cómo se siente? ¿Eso es cómodo? No es cómodo. Esa es la disciplina. O sea, cuando Dios me toma de la mano, Él no me suelta, Él no me deja. Y hará lo que tiene que hacer, y a veces es muy fuerte cuando uno dice, venga, si me tiene que quitar mi mujer, me la quitará, si me tiene que quitar mis hijos, me la quitará, si me tiene que quitar mi economía, me la quitará, porque Él quiere que yo solo confíe en Él. Si mi fe depende de Cristo y de mi mujer, ¿quién sobra? Si mi fe depende de mis hijos y de Cristo, ¿quién sobra? Si mi fe depende de mi economía y de Cristo, ¿quién sobra? Entonces fíjense que eso es lo que es interesante. Cuando yo voy al perdón de los pecados, porque nosotros siempre estamos en esa lucha, en disciplina, tengo que tener estas tres doctrinas claras. ¿Cuáles fueron las doctrinas, Iván? No, pues la primera dijo satisfacción, la segunda, la perseverancia de los santos, y la tercera, la imputación de justicia. Es que a veces uno está aquí, pero no está aquí, toca conectarse en el estudio. Entonces, fíjense lo interesante. Porque Dios, o sea, solo un hijo de Dios va a querer que le recuerden tus pecados han sido perdonados.
El fariseo viene a escuchar la palabra a ver qué de bueno escucha. El fariseo viene y se sienta acá. Pero el Hijo de Dios, ¿cuál es la parte importante del culto? Confesar sus pecados y tener esa parte que recuerden, tus pecados han sido perdonados. Pero en esa pequeña expresión, tres cosas recordamos. ¿Cuáles son, Juan David? Satisfacción, perseverancia de los santos y la imputación. ¿Qué es la imputación? El acto de la libre gracia de Dios por la cual Dios Padre nos pone a nuestra cuenta la justicia de Cristo o nos declara justos. En el pasado, en el presente y en el futuro. Porque Él nos ve a través de Cristo. Porque solo en Cristo Él se satisface. Dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y usted puede cambiar esa palabra complacencia con satisfacción. Ahora, solo piensen en algo. Si Dios se satisfaciera en alguien fuera de Jesús, ¿qué pasaría? No. Su felicidad dependería de algo creado o de algo que está en el tiempo, porque a veces nosotros pensamos, voy a hacer esto para agradar a Dios. Todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo pensando en agradar a Dios. Nosotros. Pero Dios se está agradando en Cristo. No sé si es entendible. Cuando usted viene y dice, Señor, yo te confieso mis pecados, yo he fallado en esto. Señor, disciplíname, ajústame. Uno tiene que pedirlo. Un hijo honesto, correcto, tiene que decirle, yo estoy fallando en esto. Porque es la única manera de sanar. Pero si yo sigo diciendo, no, Señor, perdóname porque es que le mentí a mi mujer, y a la otra semana le volví a mentir, y al otro mes le volví a mentir, y al otro año le volví a mentir. Mentiroso me van a decir. Exacto, o sea, uno ¿qué tiene que hacer? Pedirle al Señor, Señor, soy mentiroso, límpiame, cámbiame. ¿Y qué empieza a pasar en la vida de uno a través de la palabra, de los sacramentos, de congregarme, del diario vivir? Que empiezo a decir la verdad. Y cuando eso pasa naturalmente, es que tiene coherencia cuando entendemos todos tus pecados han sido perdonados. Porque usted va viendo la obra de Dios. Pero yo no puedo estar un día arriba con Dios y otro día en el suelo con el diablo. Tengo que luchar. O sea, esto que creemos del perdón de los pecados es muy importante. Porque las tres doctrinas se refieren a tres tiempos verbales. El pasado, que es la satisfacción. Eso ocurrió para nosotros en el 2025, hace más de 2000 años. En el presente, la perseverancia. La perseverancia. Yo perseveramos. O sea, no importa si soy cristiano hace 20 años, 5 años, 1 hora. Yo tengo que perseverar en Cristo, por la obra de Cristo. Y tercero, en el futuro. ¿Qué va a pasar cuando yo escuche la voz de Cristo y diga Juan José Dávila? Y yo, ¿qué digo? Uy, ahora se va a saber quién era Juan José Dávila. No, yo tengo que saber que no hay condenación porque en Cristo todos mis pecados fueron perdonados. Esa es nuestra confianza, pero yo a veces veo cristianos que están, ay, ¿y qué pasará? Es que en el pasado yo hice esto, hice lo otro, y viven unas cargas. Y bueno. Gracias, pastor. Ante esto, tenemos que tener en cuenta que el Espíritu de Dios hace que nuestra vida redagulle, es decir, que cuando pecamos ante Dios hay tristeza, hay consecuencia. ¿Sí? Pero también sabemos que el creyente, cuando es hijo de Dios, cuando camina en el camino de Dios, busca ¿qué? Su santidad. ¿Sí? Día a día. Cada día nos inclinamos a Dios buscando que Él sea el que nos direccione. Es decir, que el cliente se mortifica cuando peca ante Dios y busca que Dios le ayude, ¿sí? A través de su Espíritu Santo para agradar a Cristo y así a Dios. El creyente sabe que es una nueva criatura y que Cristo, o reconoce que Cristo fue el único que pagó
su deuda, que era impagable. Ante esto vemos en 1 Juan 1:7 nos dice, pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesús. O sea que como creyentes debemos tener ¿qué? Comunión para andar, como dicen por ahí, en equipo, ayudándonos unos a los otros, reconociendo que el único que pagó, que el único que perdonó nuestra deuda fue Jesús y que a través de Él el Señor nos perdonará. Y en Romanos 7, versículo 23, estaba desde el 21, pero seleccioné estos. Pero también me sucede otra cosa, hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar, porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y se separa de Dios? Y me separa de Dios, gracias. Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. O sea, como creyentes reconocemos que el único que nos ha liberado es su muerte, ¿sí? Y que hoy podemos saber que Jesucristo satisfizo la deuda impagable, que estamos perseverando día a día como creyentes y que Dios, que a través de Jesucristo hay imputación, no hay ningún pecado que se nos quede por ahí volando. Es decir, que en la pregunta número 56 podemos concluirla, es decir, ¿qué crees en la remisión de nuestros pecados? Que hay satisfacción, que hay perseverancia, imputación. Ante la satisfacción podemos decir que Cristo pagó por nuestros pecados. Ante la perseverancia, por mi nueva naturaleza deseo ser justo, ser santo, ¿al lado de quién? A través de Cristo. Porque Dios nos garantiza, Jesucristo nos garantiza, ¿sí?, que somos justos a través de Él. Y ante la imputación, ¿qué podemos decir? Que la obra de Cristo o su justicia está a mi favor, nos cubre, nos libra, ¿sí? Llena. Es decir, que Cristo es el Cordero de Dios, que a través de su muerte somos libres de morir eternamente, ¿sí? Y siempre recordaremos hacia nuestro futuro que solo Cristo murió una vez y que hoy estamos confiados en Él, en esa obra preciosa. ¿Algún aporte, pregunta? ¿No? Oremos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque hoy podemos saber, Señor, que un día moriste y satisfazo, Señor, la deuda que no podíamos pagar, Señor. Gracias porque sabemos que tú, Señor, nos libraste de esa ira, Señor, que venía de Dios, Señor. Que hoy, Señor, gracias a tu muerte podemos saber que como creyentes podemos perseverar, Señor, en esta vida. Y que aunque pequemos, Señor, siempre te hallaremos a través de tu Espíritu, Señor, que redarguye nuestro espíritu. Gracias porque sabemos que te encontraremos siempre, Señor. No importa, Señor, lo profundo en que caigamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que día a día, Señor, te busquemos y te hallemos, Señor. Pero para que ello suceda, Señor, rogamos que tú, Señor, no nos sueltes y que nos tengas de tu mano, Señor. Gracias por este tiempo, por los hermanos que estamos aquí, Señor, por la vida de nuestro pastor y por la predicación, Señor. En Cristo Jesús hemos orado. Amén.